Bien, nos quedamos la semana pasada, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, donde estábamos hablando del tesoro, ¿verdad? Versículo 7, donde estábamos hablando del tesoro. Dice, pero tenemos, Segunda de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué fue lo que comentamos al respecto de este pasaje la semana pasada? ¿Alguien recuerda? ¿Qué fue lo que estuvimos comentando? A ver, ¿están aquí o no? Hola, buenas noches. ¿Qué comentamos la semana pasada de este pasaje? ¿Alguien recuerda algo de lo que estuvimos hablando? ¿Del conocimiento de qué? Nos quedamos con trozos y qué bueno sería que tomaran nota para que no se les olvide lo que oyen de la palabra del Señor, porque es importantísimo que la recordemos. Estábamos hablando de que para Pablo, ¿qué era lo que para Pablo era realmente valioso? El conocimiento de Dios para él y su ministerio eran lo más valioso que él consideraba, ¿no? ¿Recuerdan los pasajes que estuvimos viendo? Para él no había otra cosa más importante, aquello que el Señor Jesús le había encomendado. Ese era su tesoro. ¿Su tesoro era su propia vida? No. Su tesoro, ¿cuál es tu tesoro? ¿Recuerdan? Estuvimos preguntando, ¿cuál es tu tesoro? ¿Para qué vives tú? A mí me gustaría poder hacerles un montón de preguntas, porque las preguntas a veces nos ayudan a reflexionar. ¿Te has parado a pensar alguna vez, ¿para qué vivo yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Te lo has planteado? ¿Quiénes se lo han planteado alguna vez eso? ¿Se lo han planteado? Algunos dicen que sí. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué fuimos creados? La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Pero realmente vivimos alabando y glorificando a Dios? ¿Sí? A ver, participen, no se me queden callados. A veces sí, a veces no, ¿no? O quizás no tanto como debiéramos, ¿verdad? No tanto como debiéramos. Pero debiéramos pensar, entonces, ¿para qué vivo? ¿Qué es lo ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Gracias, Geraldine. Decíamos, ¿para qué vivimos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Si no hacemos aquello para lo que hemos sido creados, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿No es bueno pensar en estas cosas? Hacernos preguntas nos ayuda a entender, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, ¿a qué dedicas más tiempo? Alguno dirá al trabajo, otro dirá a la casa. Pero hay algo más que eso. Hay un sentido espiritual por la cual estamos aquí en este mundo. Y tenemos que pensar en estas cosas. Pablo las pensaba. Por eso él decía que tenemos un tesoro. Y lo tenemos en vaso de barro. Se refería al vaso de barro a nosotros, ¿no? Somos frágiles. Pero es un tesoro lo que tenemos, el conocimiento de Dios.
Es lo más valioso que el ser humano puede alcanzar. Vale más que el oro y la plata. Porque tú puedes acumular riquezas, pero si te vas de esta vida sin haber conocido a Dios, ¿de qué te sirvió? ¿Cuánto dura esta vida? Nada, apenas un rato. Pero la eternidad dura siempre. No se terminará jamás. Y irse de esta vida sin haber conocido a Dios sería algo muy triste, porque tendríamos toda una eternidad para lamentarlo. Ahora la cuestión es, ¿realmente tengo conocimiento de Dios? ¿Tienes conocimiento de Dios? ¿Qué piensas? ¿Conoces realmente a Dios? A mí me gustaría que esto fuera un coloquio, no un monólogo. Háblenme. ¿Creen que conocen a Dios? La Biblia dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni en su valentía se alabe el valiente, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, dice Dios. Por tanto, ese es el todo del hombre. Conocer a Dios, guardar sus mandamientos. Salomón, ¿recuerdan el libro de Eclesiastés? Salomón termina su libro así. Después de investigar todo lo que hace el hombre bajo el sol, llega siempre a la conclusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si dedicas tu tiempo al trabajo, todo es vanidad. Dile a la chica que puede entrar y sentarse si quieres. Todo lo que hagas, si te dedicas a acumular riqueza, también es vanidad. Si te dedicas a buscar conocimiento humano, también es vanidad. Todo es vanidad. Pero el fin del discurso oído, dice Salomón al final de su libro, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque para esto fuiste creado. Y Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Así que, ¿tienes tú ese tesoro en tu corazón? ¿Conoces realmente a Dios? Porque si llevas un montón de tiempo en la iglesia y al final no conoces a Dios, ¿qué haces en la iglesia? A mí me sorprende cuando hablo con gentes a través de internet, me sorprende que cristianos que llevan muchos años en las iglesias e incluso pastores que llevan años sirviendo a Dios y sin embargo no tienen un verdadero conocimiento personal de Dios. Tienen un conocimiento religioso, pero no tienen un verdadero conocimiento personal de Dios. Entonces, ¿de qué sirve eso? Son preguntas que tendríamos que hacernos, que nos tendríamos que hacer a nosotros mismos para reflexionar, para saber si estamos o no estamos realmente apreciando el tesoro que Dios ha puesto a nuestro alcance. Ese es el quid de la cuestión, la razón del por qué estamos aquí, para glorificar a Dios, para conocerle y glorificarle. Mucha gente dice, yo amo mucho a Dios. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿y cuánto tiempo le dedicas a Dios en tu vida? Realmente, si pones en la balanza lo que le dedica a otras cosas y lo que le dedica a Dios, es bien pobre. Y eso tiene que hablar. O sea, eso nos habla de la importancia que le damos a Dios en nuestras vidas. Recuerdo que una vez me invitaron a predicar a una iglesia a las 11 de la mañana y el culto no comenzó hasta muy tarde, porque los creyentes no venían. El pastor llegó más de casi 3/4 de hora tarde, el pastor. El culto. Así que los creyentes llegaron todavía mucho más tarde. Entonces yo les comencé preguntándole eso. ¿Cuántos aman al Señor? Todo el mundo levantó la mano. ¡Aleluya! ¿Cuántos aman al Señor? ¡Aleluya! ¿Cuántos le aman de todo corazón? ¡Amén! ¿Cuántos llegan tarde a sus trabajos? Curiosamente algunos levantaron la mano. ¿Cuántos llegan tarde a una cita con el médico? Nadie levantó la mano. Entonces, ¿amáis al médico más que a Dios?
¿Amáis vuestros trabajos más que a Dios? ¿Por qué a Dios le hacéis esperar? ¿Por qué al trabajo no? ¿Por qué al médico no? ¿Acaso merecen mayor respeto el médico o el trabajo que el Señor? Nuestro amor lo manifestamos por la importancia que le damos, ya sea a Dios, al trabajo, a lo que sea. Nuestro amor, nuestro respeto se muestra en el interés que ponemos en ello. Dile a la chica que guarde en silencio porque eso sale por la cámara después. Por tanto, tenemos que preguntarnos, hacernos preguntas a nosotros mismos que nos ayuden a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerden que donde esté vuestro tesoro, ¿recuerdan el sermón de no hace mucho? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Algunos solo viven para sí mismos sin entender que fuimos creados, como decía, para la alabanza de la gloria de Dios. Otros solo viven para trabajar y dedican horas y horas al trabajo y al trabajo y ni a la familia le prestan atención. El trabajo es que tengo que trabajar, es que el trabajo. Pareciera que no hubiera otra cosa más importante en la vida que el trabajo. Después le dejan en paro. ¿Y de qué le valió todo eso? Piensan que a Dios no le importa aquello a lo que tú le das más importancia. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Sobre todas las cosas. ¿Le amamos sobre todas las cosas? Fíjense que el Señor Jesús llevó ese mandamiento todavía al extremo y dijo: si alguno ama a padre o a madre, ¿verdad?, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús con esas palabras? ¿Alguien dijo algo? Fuerte, que nos enteremos todos. Que Él merece y quiere el primer lugar. Él quiere y merece el primer lugar en nuestras vidas, sin duda. Más que cualquier otra cosa, le tenemos que amar a Él, porque Él es el Señor. ¿Qué tenemos que no lo hayamos recibido? Todo cuanto tenemos son bendiciones que Dios, si algo bueno hay en nosotros, son bendiciones que hemos recibido de Dios. ¿Sí o no? ¿Es así? La familia es una bendición que Dios nos da. El trabajo es una bendición que Dios nos da. Cualquier cosa que nos guste, son bendiciones que Dios nos da. Y el conocimiento de estas cosas es un tesoro, dice Pablo. Y ese tesoro lo tenemos en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? ¿A quién se refiere Pablo con los vasos de barro? A nosotros. Se refiere a nosotros mismos. No depositó Dios su conocimiento justamente en nosotros. No nos ha dejado su palabra para que le conozcamos. No se reveló, no se manifestó como hombre también para que le conociéramos. Él quiere que el hombre le conozca. Él quiere que todos le conozcamos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿De qué nos habla eso? Nos dice que somos importantes para Dios. ¿Es eso lo que nos dice este versículo? Al decir que tenemos ese tesoro en vasos de barro, ¿nos está diciendo que somos importantes para Él? ¿Porque ha depositado su tesoro en nosotros? No. Ay, cuántas veces caemos en nuestros razonamientos humanos, porque vemos las cosas desde la perspectiva humana. Hay un montón de tarjetitas que circulan por internet. Porque tú vales mucho.
porque tú vales mucho para Dios. Incluso el programa evangélico que echan los domingos por la mañana, ese programa de televisión que hacen las iglesias evangélicas españolas, siempre la presentadora siempre termina diciendo: recuerda que tú vales mucho para Dios. Con una sonrisita así. Y recuerda que tú vales mucho para Dios. Y parece que es verdad, ¿no? ¿Es verdad que tú vales mucho para Dios? Eso creemos, ¿no? Pero ¿qué valemos nosotros si somos vasos de barro y además quebrados? Lo único que vale en nosotros es el tesoro que tenemos dentro. ¿Qué hay de bueno en nosotros para que valgamos algo? ¿Nos salvó Dios porque éramos muy valiosos? No. ¿Porque lo merecemos? No. Al contrario, nos salvó porque éramos unos desastres. Porque somos vasos de barro. ¿Realmente somos valiosos? No. Somos vasos de oro, dice ahí Pablo, de barro. Realmente lo que es valioso en nosotros es lo que guardamos. A mí personalmente este pasaje, si me habla de algo, no es de mi valor como persona, sino del inmenso amor de Dios para con este que no vale nada. De eso es de lo que me habla ese pasaje. Que Él se haya dignado depositar un tesoro tan valioso en mí, en ti. No es porque tú o yo lo merezcamos, es porque Dios es amor. Es por la misericordia enorme de Dios. Es porque Dios es amor, es porque Dios es así. No es porque nosotros seamos valiosos, es porque Él sí que vale. Él sí que vale. ¿Conoces ese programa? ¿Tú sí que vales? Él sí que vale. Quiero que lean conmigo Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículos, vamos a leer a partir del versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos escogió a nosotros, que éramos viles, pero no para que nos jactemos y digamos: es que yo sí que valgo, nosotros sí que valemos. No es para que nos jactemos en su presencia. Es para que reconozcamos que no hay valor en nosotros, sino en Él y en lo que Él ha depositado en nosotros. Ahora, cuando dice que no somos muchos sabios, ni muchos poderosos y demás, ¿significa eso que no debemos estudiar la palabra? ¿Porque Dios no quiere sabios? Parece increíble, pero hay quienes lo interpretan así. Claro, la palabra de Dios nos insta a que si alguno no tiene sabiduría, se la pida a Dios. Dios no nos quiere ignorantes, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice Pablo continuamente. Dios no quiere nuestra ignorancia, que haya escogido a lo vil y a lo menospreciado, que no haya escogido a lo sabio. No es que Dios no quiera que seamos sabios, porque cuando Él escoge a alguien que no es sabio, Dios lo hace sabio. Dios no escoge lo vil para que siga siendo vil. Escoge lo vil para hacerlo hermoso. No escoge lo necio del mundo para que siga siendo necio. Escoge lo necio para hacerlo sabio. Es lo que Dios deposita en nosotros. Es lo que Dios hace en nosotros, lo que tiene valor.
Él nos transforma. Él nos toma en pecado, no para que sigamos viviendo en pecado, sino para que vivamos en santidad, para transformarnos en santos. Los rabinos judíos solían decir: es imposible guardar el vino en jarras o en vasijas de oro o de plata, pero sí se puede guardar en humildes contenedores, en las más humildes vasijas de barro, de arcilla. De modo semejante, las palabras de la ley, decían los judíos, solo las puede guardar el que sea el más humilde. Es decir, el vino, si se echa en vasijas de oro o de plata, se estropea, pero si la echas en vasijas de barro, se conserva. Entonces los judíos piensan y dicen: así es la palabra de Dios, la ley de Dios. Solo en los más humildes puede quedar y ser conservada. En aquellos que se creen saber algo, la palabra se echa a perder. Es interesante comprobar, reflexionar al respecto, ¿no? Los judíos que decían esto, que eran los sacerdotes, los fariseos, ¿vivían humildemente? Curiosamente, una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que vives. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Los judíos vivían de manera humilde? No. Los sacerdotes no eran nada humildes en aquella época. El Señor Jesús les dijo que les gustaba ser visto de todas las gentes, que ensanchaban la filacteria, los flecos de sus mantos, ¿verdad?, para ser vistos, que les gustaban, amaban los primeros asientos, las primeras sillas en la sinagoga. Ellos amaban que por las calles le estuvieran saludando, que le llamaran rabí. Todo esta parafernalia, es curioso que les gustara justamente a aquellos que sabían que la verdad debían ser humildes, que Dios busca gente humilde para depositar en ellos el tesoro de la sabiduría, el tesoro del conocimiento de Dios. Hay muchos que, como estos fariseos, aún conociendo la voluntad de Dios, en cuanto a ser humildes, viven en la más absoluta soberbia. Viven considerándose superiores a sí mismos. Una analogía de esto, una analogía al caso, del valor del contenedor y del contenido, de la vasija y de lo que hay dentro de la vasija, son los rollos del Mar Muerto. ¿Han oído hablar de los rollos del Mar Muerto? Fueron un descubrimiento fantástico que vino a confirmar realmente que la Biblia es palabra de Dios y que dice, la Biblia que tenemos hoy es la misma que fue escrita. Porque un pastor beduino en unas cuevas, en las cuevas de Qumran, se le metió una cabra dentro de una cueva y él tiró una piedra para sacarla y al tirar la piedra dentro de la cueva escuchó como que algo se rompía y le extrañó. Entonces, como la cabra no salía, pues cogió otra piedra, la tiró y volvió a escuchar que algo se quebraba. Entonces tomó una antorcha, se metió dentro de la cueva y descubrió multitud de ánforas. ¿Sabe lo que son ánforas? Unas jarras alargadas donde dentro había muchos rollos de pergaminos y papiros. Y bueno, pues justamente ahí esos rollos eran copias de algunos libros de la Biblia. Por ejemplo, del libro de Isaías había 12 copias. 3 eran completas del libro de Isaías. Y de los demás libros del Antiguo Testamento, de todos había copia allí, ¿no? Y es curioso, los rollos estaban perfectamente conservados, mientras que los recipientes estaban quebrados, estaban rotos. No porque el pastor le tirara la piedra, sino por el tiempo, y ya estaban desgastados. Vasijas de barro que se estropeaban. Curiosamente, vasos de barro que custodiaban el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice la palabra, ¿verdad? Vasos de barro que contienen el tesoro del conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos
contenedores del conocimiento de Dios. Porque Dios no quiere que seamos ignorantes de sus cosas. Quiere que las conozcamos y que las conozcamos en profundidad. ¿Conocemos la palabra de Dios suficientemente? Ni yo creo conocerla suficientemente. Pero debemos intentarlo cada día. ¿Qué sería necesario hacer para conocer en profundidad la palabra? Lo que estamos haciendo hoy, estudiarla, justamente. Y es bueno que vengamos a estudiar la Biblia, porque de esa manera vamos ampliando nuestro conocimiento de la verdad. Hay cosas que sabemos hoy que no las sabíamos antes, pero en los estudios la hemos ido aprendiendo. ¿Lees la palabra en casa? Algunos sí, otros no mueven la cabeza siquiera, ni los ojos. Pero hay que leerla, porque miren, ¿cómo vamos a descubrir un tesoro si no escarbamos? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y eso significa, indaga, investiga, escarba, para que pueda descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios. Pablo pone de relieve el contraste del valioso tesoro, del conocimiento de la gloria de Dios, con el recipiente de barro que lo contiene, frágil, quebradizo. De hecho, él va a poner este paralelismo entre el valor del tesoro del conocimiento de Dios con la fragilidad de nuestra vida, del vaso de barro, y lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque en el capítulo 5 va a hablar incluso de la muerte. Nosotros vamos a morir. Si el Señor no viene antes, todos los que estamos aquí vamos a morir. La idea del vaso de barro, de la que habla Pablo aquí en 2 Corintios 4:7, es la toma del libro de Isaías. En Isaías, capítulo 64, véanlo conmigo. Isaías 64, versículo 8. Esta idea de la vasija de barro no es idea del apóstol Pablo, sino que la tomó de aquí, capítulo 64, versículo 8. Dice, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y aún Isaías, ¿de dónde tomó esto? Sabemos que Pablo lo tomó de Isaías. Isaías de los Salmos, de Génesis, ¿verdad? Donde se nos dice que Dios nos formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Ahí es justamente, también hay una parábola en Jeremías que es muy interesante, que habla del barro. Entonces, en el capítulo 18, Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, baja a casa del alfarero y allí te daré palabra. Y Jeremías fue a casa del alfarero, se asomó y vio que el alfarero estaba haciendo una vasija de barro y que la vasija se estropeó en sus manos. Y entonces él vio que el alfarero amasó de nuevo el barro y volvió a hacer una vasija mucho más hermosa. Y Dios le dijo, ¿no podía yo haber hecho lo mismo con vosotros, casa de Israel? ¿Recuerdan la rebeldía de Israel? La dureza de corazón de los judíos. ¿No podía yo haber hecho eso con vosotros? Sin embargo, Dios les mostró misericordia. No los destruyó y se hizo un pueblo nuevo, sino que le dio la oportunidad de ser una vasija mejor. Y la pregunta es, ¿no has hecho eso mismo con nosotros? Cuando dice Pablo que el que está en Cristo nueva criatura es, ¿no es que Dios nos ha cogido y nos ha dado forma? ¿No es que Dios nos ha dado una segunda oportunidad? ¿No es que Dios nos quiere hacer una vasija mejor? La cuestión es, ¿nos dejamos modelar por el Señor o nos resistimos? Porque no es fácil.
A veces para amasar el barro hay que golpearlo. Y cuando Dios nos golpea para moldearnos, a veces cuesta. ¿Sí o no? ¿Te has sentido alguna vez tratada por Dios? ¿Tratado por Dios? ¿Te has sentido alguna vez que estabas en un camino en el que tú decías, uy, Dios me está dando fuerte? ¿Lo has experimentado alguna vez? A veces Dios nos pone en situaciones difíciles y allá nos golpea, no porque no nos ame, no porque se haya olvidado de nosotros, no porque quiera hacernos sufrir, sino porque quiere hacernos mejores. Y es en el amasarnos, es en el tratarnos, cuando estamos en el taller del alfarero, en las manos del alfarero, que tanto nos duele, ahí es cuando realmente Dios nos está haciendo mejores personas, mejores cristianos. Y duele, pero merece la pena. Porque después cuando miras para detrás, dices, ya no soy lo que era. Quizás no sea todavía lo que voy a llegar a ser, pero ya no soy lo que era. Dios ha tratado conmigo. ¿Ha tratado Dios contigo en alguna área en concreto? Muchas, dice la hermana. Y duele, ¿verdad? Pero merece la pena. Hay quien decía que nadie llega a la tierra prometida sin pasar primero por el desierto, ¿no? Dios tuvo 40 años al pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas en el desierto, cuando en 3 días podía haber llegado a la tierra prometida, pero no estaban preparados. Tuvieron que ser tratados por Dios. Y a veces cuando Dios nos trata, no nos gusta. Y a veces nos rebelamos contra el trato de Dios. Y a veces huimos de la presencia de Dios. Y a veces no queremos seguir siendo tratados por Dios, porque nos duele. Recuerdo una vez en la que uno de mis hijos, no recuerdo quién fue, si fue Séfora, que era la que siempre estaba cayéndose, o era Abraham, no sé, uno de ellos se cayó, creo que fue Abraham, y se hizo polvo la pierna, y la tenía muy sucia la herida, y Montaña dijo, ve que papá te va a curar, y le dice, no, cúrame tú, que papá es muy bruto. Y yo sé que si le dejas la suciedad en la herida, se le va a infectar y después va a ser peor. Por eso yo le decía, cariño, aunque te vaya a doler un poco, pero va a sanar mucho antes. Entonces le lavaba la herida con un poco de jabón, con mucho cuidado, pero después, cuando llegaba el momento de la verdad, cogía una gasa y hacía ¡ya! Y le daba bien fuerte para arrancar todo lo malo. Y la criatura lloraba. ¡Ay! Pero después al día siguiente lo tenía sano. Si no le hubiera hecho eso, igual se le infecta y todavía es peor. Y después duele más, una herida infectada. Y tarda más en sanar. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. A veces Dios nos tiene que tratar duro para perfeccionarnos. Y nos cuesta y nos resistimos y no queremos, pero es por nuestro bien. Así que piensa, ¿en qué área Dios te está tratando y tú no quieres que te trate? ¿En qué área cada vez que Dios se acerca a ti tú te alejas de Él? Porque no quieres que Dios te toque ahí. ¿Cuál es el área de tu vida en la que no te estás dejando tratar por Dios? ¿Es en tu relación para con tu esposo? ¿En tu relación para con tu esposa? ¿Es en la cuestión del trabajo? ¿Hay algún compañero o compañera en la que Dios te está tratando? ¿Cuál es el área en la que Dios quiere tratarte y tú te resistes? ¿Tienes que perdonar a alguien y no quieres? ¿Cuál es? Piensa, porque debes pensar en esto. Si no te dejas tratar por Dios, te vas a estancar.
Y Dios va a repetir esa circunstancia vez tras vez hasta que realmente te dejes tratar, la superes y sigas adelante con tu vida. Pero si no te dejas tratar en esa área y tropiezas vez tras vez con eso, no avanzas, te estancas. El apóstol Pablo está hablando aquí de la fragilidad de la vida humana en comparación con la grandeza, el valor enorme que tiene el conocimiento de Dios en nosotros. Es ese tesoro escondido en vasos de barro. ¿Alguien me podría poner algún otro ejemplo de esto? Es decir, ejemplo de, por ejemplo, de la fragilidad de la vida y del valor del conocimiento de Dios. ¿Algún pasaje bíblico que recuerden? Que hable sobre, por ejemplo, la fragilidad de la vida. Salmo 90, ¿verdad? Dice que nuestra vida es como una lanzadera, ¿no? Pronto pasa y volamos. Nuestros días son 60, 70, 80 años, 90 a lo sumo con mucha fatiga, dolor y fatiga, ¿no? ¿Qué más? ¿Algún otro pasaje, algún ejemplo que hable de la fragilidad de la vida humana? Somos como la hierba del campo, que ahora es, por la mañana crece, ¿verdad? Sale fuerte, saludable, verde, a mediodía sale el sol, la quema y por la tarde ya no está. Ya. O como la neblina de la mañana, dice Santiago, ¿no? O el pensamiento, somos como un pensamiento, ¿no? Como decía el Salmo 90. ¿Creen que la muerte es real? ¿Creen que la muerte es real? Lo es, ¿no? La muerte habla de la fragilidad de la vida. A pesar de eso, algunos viven como si no fueran a morir jamás. No quieren ni pensar en la muerte. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un entierro? Cuando vas a un entierro, ¿piensas en tu propia muerte? Algunos sí, otros no. ¿Cómo te sientes cuando vas a un entierro? ¿Qué piensas de la muerte? ¿Alguien quiere responder? Ámbar. La muerte te da muchísima tristeza porque estás dejando a una persona que está dejando y ya no puedes compartir el tiempo de verdad con él. Y si esa persona que se va no está en Cristo, aún más, porque nunca más vamos a estar con él. Y entonces la muerte de las personas que no están junto a Dios es más dolorosa todavía. Efectivamente, la muerte de una persona que no está en Cristo todavía es más dolorosa, ¿no? Que la muerte de una persona que está en Cristo, que al menos el cristiano tiene la esperanza de que lo vamos a volver a ver, ¿verdad? Pero, ¿suelen pensar en la muerte? Ajá. Claro. El afán, ¿verdad? De las cosas de esta vida, ¿no? Ahora tengo muchos bienes guardados, me construiré graneros más grandes y le diré a mi alma, alma mía, ahora disfruta y gózate, ¿no? Dice, y el Señor le dijo, necio, y si esta noche vienen a pedirte tu alma, todo lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Verdad? La muerte es una realidad que está ahí.
A muchas personas no les gusta que hablemos de muerte, pero es necesario hacerse estas preguntas, porque nos ayuda a reflexionar. Y reflexionar nos da sabiduría. ¿Alguien aquí sabe cuándo va a morir? ¿Alguien sabe más o menos cuánto le puede quedar de vida? Piensa, ¿cuánto te puede quedar de vida? A ver, los niños más que a los adultos, ¿no? ¿Por qué no? Se supone que al ser niño le quedan más por vivir. A veces yo he oído a algunos decir, bueno, a mí me quedan 20, 30 años a lo sumo. Me quedan 20 o 30 años a lo sumo. ¿Es correcto eso? La vida es frágil y en cualquier momento se nos puede romper. Ahora, ¿vivimos conscientes de eso o no? La mayor parte de las veces no. Seamos sinceros. La mayor parte de las veces no. La muerte sorprende a mucha gente. A mucha gente. Hay muchos que no pensaban que iban a morir cuando murieron. Les pilló por sorpresa. ¿Saben que hay un pasaje en el profeta Amós que dice, en el capítulo 4, versículo 12, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios? Prepárate. Amós 4:12, prepárate. ¿Tú estás preparado o preparada para partir si el Señor te dijera, tienes que venir? ¿Estás preparado? ¿Sí o no? Bueno, algunos se están poniendo caras serias porque no les gustan estas cosas, pero hay que pensarlas porque forman parte de la vida. Claro que sí. Ahora, si supiera, vamos a suponer que te quedara un año de vida. Vamos a suponer que te queda un año de vida. ¿Hay algo que cambiarías? ¿Hay algo que estás haciendo que dejarías de hacer? ¿O algo que no estás haciendo y que comenzarías a hacer? Y la pregunta, ¿y por qué no lo haces? Si es algo que te gustaría hacer y no lo estás haciendo, ¿por qué no lo haces? A veces el miedo, la vergüenza, la timidez, el temor a la reacción de la otra persona, nos impide hacer cosas que sabemos que deberíamos hacerlas y que si supiéramos que nos queda poco tiempo las haríamos. Pero la muerte no te va a avisar. No te va a mandar un telegrama diciendo te quedan 3 meses. A algunas personas se les manda el telegrama. Te quedan 3 meses. Te queda 1 año. ¿Pero realmente le queda 1 año o 3 meses? No lo sabemos. Porque en cualquier momento Dios lo puede llamar. A mi padre le dijeron, te quedan 7 meses de vida. Duró 7 años después de los 7 meses. Los hombres no sabemos. Solo Dios tiene la vida de la llave, o sea, la llave de la vida y de la muerte. Pero no debiéramos vivir como si fuéramos a morir pronto, como si este fuera el último día. ¿Qué harías si este fuera tu último día? Pues cuando salgas de aquí, hazlo. Porque no sabes si realmente puede serlo.
¿Hay algo de lo que debas arrepentirte? ¿Y que no te hayas arrepentido? ¿Hay alguien a quien te gustaría decirle algo? En caso de que tuvieras que marcharte, ¿hay algo que tendrías que decirle a alguien y que no se lo has dicho? ¿Por qué no se lo has dicho? ¿Qué te gustaría que pusieran en tu lápida? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti en tu entierro? ¿Qué quedará de ti? ¿Qué quedará de ti cuando tú partas? Habla fuerte. No te oigo, habla más fuerte. Vine con un sentimiento muy duro de porque la muerte de mi vida y la muerte solo depende de Dios, ¿no? Pero ahora lo que viene es que cualquier cosa que uno haga le viene la vida del nuevo, que sigue cuando no morir en el país. Cualquier cosa, la delincuencia es tanta ahora que el mundo está tan corrompido que ahora ya nadie, quiero ir a mi país a ver a mis padres, pero ahora que se habla de la muerte fue un duro para mí encontrarme ahora que la vida de uno depende de otras personas igual a uno, que cuando ellos quieren uno va a vivir y cuando quieren uno va a morir. Este sentimiento que hace ahora y me duele mucho de pensar que yo puedo decir que yo tengo 50, 60, 70 años, que esté mayor o con una enfermedad. Es complicado sentir que uno puede morir porque otra persona quiera que uno pierda la vida, o sea, el sicario, que le llaman eso, o cualquier cosa por robarlo o por eso. Entonces, ese sentimiento de descontar, porque uno va a llegar a dar punto de la vida de otra familia, de otra persona igual a uno. Entonces, son sentimientos. Pero tú estás aquí, ¿y quién te dice a ti que no muera tú antes que tus padres? Que tú, que estás aquí, ¿quién te dice a ti que no vayas a morir tú antes que tus padres? Sí, desgraciadamente vivimos en un mundo que da poco valor a la vida humana, ¿verdad? Sobre todo en ciertos países más que en otros. Pero todos vamos a enfrentar la muerte, todos. Todos, de una forma o de otra. La cuestión es, lo que estaba preguntando, ¿no? ¿Qué quieres que quede de ti o qué quedará de ti cuando tú partas? ¿Qué dirá la gente de ti? ¿Qué te gustaría que dijeran? Que fue bueno. Eso seguramente lo dirán. No hay un entierro en el que diga que malo era. Pero en serio, nuestra vida es frágil. Y no solemos pararnos a pensar en esto. Dile a la gente que quiere, que la quiere. No lo dejes para mañana porque no sabes si habrá un mañana. Si tienes que reconciliarte con alguien, hazlo. Si tienes que arreglar algo, arréglalo. Ponte a bien con todos. En lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos.
porque no sabemos si el Señor esta misma noche nos va a llamar a su presencia. Y es importante que estemos listos, que estemos preparados, porque si algo está claro es que los vasos de barro se quiebran con facilidad. Y tenemos un tesoro hermoso en nuestro corazón, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos a Dios en nuestras vidas, pero somos frágiles. Y tenemos que ser conscientes de esto. Estoy aprendiendo a hacerme preguntas porque me ayudan a reflexionar. Y me gustaría que ustedes también aprendieran a hacerse preguntas. Preguntas sobre temas importantes. En fin, sigamos con el tema. Ah, no, ya se pasó. ¡Uy, Dios! ¿Pero qué pasó? Claro, con eso de que empezamos antes. Sí, ahora se empieza a las 8. Pero se me ha ido el santo al cielo. ¿Lo dicen así los católicos? Se me ha ido el santo al cielo, ¿no? ¿Alguna pregunta que queráis hacer antes de que dejemos el tema aquí? Yo referente a lo que estábamos por último hablando, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé a escuchar el Evangelio y empecé a conocer de la palabra de Dios, vino a mi vida algo muy fuerte y tuve un sueño. Y ese realmente, cuando me viene el tema este de la muerte y demás, es lo que a veces me trae como cosas también en mi corazón. Pero yo recuerdo de que cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, tuve un sueño y soñé con mi madre. Y resulta ser de que me vi en un mar, pero era un mar de fuego. Y recuerdo que ella lloraba y me decía, tú que tuviste la oportunidad, tú que estabas escuchando, ¿cómo dejaste que yo llegara hasta aquí? Y no me transmitiste ni me comunicaste, y aparte de eso, no lo aceptaste en tu vida. Y me desperté sudando y la verdad... Asustado. Y entonces, a partir de ahí, me empecé a buscar mucho más de Dios, ¿no? Y mi corazón se llenó del deseo de compartir a mi familia. Hoy, gracias a Dios, mi madre es convertida. Qué bueno. Sus años, ¿no? Y entonces esa era como mía, mi preocupación. De las oportunidades que a veces se nos han presentado y hemos pasado a largo, de no predicar el Evangelio, de que la gente pues, pueda, por eso, ¿no? Cuando venga la muerte, poder ir al cielo. Esa es una verdad. Porque es verdad que aquellos de nuestros familiares que sean condenados por su pecado, lo serán por su pecado, pero que no lo sean porque nosotros no le hayamos dado la oportunidad de conocer a Dios. Que nuestras manos no se llenen de sangre, de la sangre de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Que seamos capaces, que nos atrevamos, que tengamos valor. Si de todas formas vamos a morir, echémosle valor al asunto, hablemosle a la familia del Señor. Tienes que conocer a Cristo, debes abrir tu corazón a Jesús, debes confiar plenamente en Dios, porque hay un cielo nuevo y una nueva tierra que nos espera si tú crees en el Señor Jesús. Tenemos que tener el valor de decírselo a la gente que amamos y también a la que no amamos, a todo el mundo. Decirles, hay una nueva oportunidad en Jesús. Y la hay aquí, antes de que partamos. Una vez que parta, ya las oportunidades se acabaron. Pero mientras estáis aquí, aprovechemos la oportunidad. Miren, es verdad, nos podemos morir en cualquier momento, pero todavía no nos hemos muerto. Oiga, ¿están vivos? Todos los que estáis aquí estáis vivos. Bueno, pues aprovechen la vida que tienen. Aprovechen la vida que tienen. Hablen con sus seres queridos. Hablen con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. No tengan vergüenza, no tengan temor. No hay nada que temer. No hay nada de qué avergonzarse. Les estamos dando la oportunidad de su vida. Que conozcan a Jesús. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta? ¿La?
al Señor por lo bueno que Él es, que pone este tesoro en vasos de barro. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, vamos a ponernos de pie y le damos gracias al Señor por su gran amor para con nosotros, que aún siendo de barro y quebradizo, Dios ha puesto su gracia en nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a orar al Señor y me gustaría que alguien voluntariamente ore al Señor dándole gracias por su palabra que nos anima a seguir adelante.